Con cada uno de ustedes que tenga un bonito atardecer. Me es grato presentarles otro método de enseñanza, que es la teoría de las situaciones didácticas de Rousseau. Yo soy Cristian Chaco Paco y el docente que regenta este curso es el magíster Edgar Wilbert Hueita Catari. Soy estudiante de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, Escuela Profesional de Educación Filial Espinar. Y hoy día vamos a hablar de una situación problemática utilizando el método de solución de Rousseau. Y esta situación problemática nos va a hablar de los animales de la granja. Entonces, aquí está la situación problemática que estamos mostrando. Literalmente nos dice, en una granja se tiene pavos, gallinas y patos. Sin contar a las gallinas tenemos 15 aves. Sin contar a los pavos tenemos 11 aves. Y sin contar a los patos tenemos 8 aves. Entonces, ¿cuántos patos más que gallinas hay? Entonces, esta situación problemática vamos a llevar al paso de la resolución de la situación didáctica de las fases de Rousseau. Entonces, dentro que nos plantea Rousseau, vamos a tener 4 fases. Nos vamos con la primera fase, que es la fase de acción. Aquí pues nos vamos a realizar algunas consultas, algunas preguntas para poder identificar algunos datos y lo que nos quiere decir la situación problemática. Entonces, como primer interrogante nos vamos a plantear, pues, ¿de qué trata este problema? Pues nos vamos a tener que responder nosotros también, de una granja que tiene pavos, gallinas y patos. Entonces, nos vamos a preguntar otra vez, ¿qué se debe investigar? Entonces, en la situación problemática planteada, nos dice que debemos de hallar la diferencia de patos que de gallinas. Entonces, luego de esto vamos a ir a la siguiente fase de resolución de este problema, que va a ser la fase de formulación. En esta fase de formulación pues también vamos a tener que ver la estrategia. Nos preguntamos otra vez, ¿qué plan o estrategia vamos a utilizar nosotros? Pues vamos a respondernos a esta inquietud que nos estamos planteando nosotros. Primero pondremos variables a cada ave, ¿no? Entonces luego vamos a identificar los enunciados que nos están mencionando en el problema. Luego de esto, pues nos vamos a hacer otra pregunta a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo calculamos la situación problemática? Entonces, nos estamos formulando ciertos paradigmas para poder solucionar este problema, ¿no? Entonces vamos a realizar el planteo de ecuaciones. Nos vamos a la siguiente fase, que es el fase 4, que vamos a realizar este paso, el paso de validación. En este paso de validación, como en la formulación hemos tenido que agarrar algunas estrategias, vamos a realizar la construcción o el poner variables a cada ave. Entonces, para pavos va a ser igual a la variable P, gallina va a ser igual a la variable G y pato va a ser igual a la variable N, para que no se confunda, ¿no? Siguiendo los pasos de resolución, vamos a ir a la identificación del enunciado. Pues el primer enunciado que hemos tenido es, sin contar a las gallinas, tenemos 15 aves. Entonces, sin contar a los pavos, tenemos 11 aves. Y sin contar a los patos, vamos a tener 11 aves. Entonces, luego de esto, vamos a tener que, pues, expresar algebraicamente estos enunciados, ¿no? Nos dice representación algebraica de los enunciados. Entonces,
P era igual a pavos, N era igual a patos y G era igual a gallinas. Entonces vamos a poner algebraicamente el primer enunciado. Nos decía que sin contar las gallinas tenemos 15 aves. Entonces si no contamos las gallinas, ¿qué otras aves hay? Pues está los pavos y los patos. Entonces la suma de los patos más la suma de los pavos va a ser igual a 15. Entonces en el siguiente enunciado que nos decía, sin contar los pavos tenemos 11 aves. Si no contamos los pavos, vamos a tener gallinas más patos, que va a ser igual a 11. Entonces en el siguiente enunciado nos decía que sin contar a los patos tenemos 8 aves. Entonces pavos más gallinas va a ser igual a 8. Continuemos. Luego de esto vamos a resolver estas ecuaciones. Vamos a sumar las tres ecuaciones, ¿no? Para ver una estrategia más fácil de solución, ¿no? Entonces, como vemos aquí, si vamos a sumar esas tres ecuaciones, vamos a tener 2 P's, 2 N's y 2 G's. Entonces, si lo sumamos, vamos a tener de esta forma, ¿no? Factorizando, vamos a tener 2 factor de pavos más patos más gallinas va a ser igual a 34. Entonces 2 lo pasamos a dividir a 34, entonces vamos a tener pavos más patos más gallinas que van a ser igual a 17. Entonces aquí ya estamos verificando ya algunos resultados, que en la granja hay 17 aves, ¿no? Entre pavos, patos y gallinas. Interesante. Está la situación problemática. Entonces vamos al siguiente paso, al 3.5, que nos dice determinando el valor de las aves. Como aquí vemos, pavos más gallinas era igual a 8, pavos más patos era igual a 15 y gallinas más patos eran igual a 11. Entonces vamos a determinar luego para calcular la cantidad de patos que tenemos en la granja, ¿no? Entonces, en lo que hemos generalizado hace rato, ¿no? Una ecuación de los tres animales, ¿no? Pues vamos a tener que buscar patos primero, ¿no? N en sí, vamos a tener que despejar N para poder hallar, ¿no? Entonces, en la ecuación de arriba tenemos que ver dónde no hay N, ¿no? Entonces, está en la primera, ¿no? Porque tenemos pavos más gallinas. Entonces reemplazamos que va a ser igual a 8, entonces N más 8 va a ser igual a 17. Entonces resolviendo esto vamos a decir que tenemos 9 patos en la granja, ¿no? Continuemos. Luego de esto vamos a hallar pues la cantidad de gallinas que tenemos en la granja. Entonces igual en esta fórmula de las tres aves que tenemos, que hemos generalizado, vamos a ver donde no hay G en la primera parte de las dos ecuaciones, de las tres ecuaciones de dos variables, ¿no? Entonces vamos a ver dónde no hay G. En la primera sí hay, en la segunda no hay. Entonces esa ecuación de dos variables vamos a agarrar, donde nos dice que pavos más patos es igual a 15. Entonces G más 15 va a ser igual a 17. De ahí resolviendo tenemos que las gallinas que hay en la granja van a ser solo 2, ¿no? Continuamos resolviendo. Para calcular los pavos, para determinar la cantidad de pavos que tenemos dentro de la granja. Entonces vamos a buscar en la primera parte de las tres ecuaciones de dos variables, vamos a buscar donde no hay P. Hemos reemplazado esa variable a los pavos, ¿no? Entonces en la primera sí tenemos, en la segunda también, en la tercera. Nos dice que gallinas más patos es igual a 11. Entonces, en esta ecuación general que hemos desarrollado, vamos a reemplazar, que es G más N, que va a ser igual a 11. Entonces tenemos que P más 11 va a ser igual a 17. Resolviendo, tenemos que obtenemos 6 pavos que hay en la granja, ¿no?
Sumando nos debería de dar 17, ¿no? Entonces, continuemos. Ya nos acercamos ya a la solución del problema, ¿no? Entonces, en el ítem 5, 3.6 tendría que ser ahí, ¿no? Hallamos lo que nos piden, ¿no? ¿Cuál es lo que nos pedía? Pues en sí, literalmente ahí está la pregunta: ¿cuántos patos más que gallinas hay? Entonces, para hacer esto tenemos que hacer una diferencia. ¿Cuántos patos nos dice? Entonces, patos menos gallinas, no sabemos cuánto es. Entonces, más abajo definimos que patos tenemos 9 y vamos a restarle las gallinas, que son 2. Entonces, y esto va a ser igual a 7. Entonces decimos, hay 7 patos más que gallinas, ¿no? Entonces, ya viendo la solución de este problema, pues vamos a ir a la siguiente fase, que va a ser la cuarta fase, que es la fase de la institucionalización. Pues en esta fase va a ser pues generalizar lo que hemos hecho, ¿no? Llevar a otro contexto. En el ítem 4.1 nos dice, luego de verificar el resultado, ¿cuáles son las conclusiones? Entonces concluimos de todos los pasos resueltos, llegamos a una generalización que pues en la granja, entre pavos más patos y gallinas, hay 17 animales, 17 aves, ¿no? Entonces, luego de esto, vamos a aplicar en un contexto, en otro contexto se podría decir, ¿no? Entonces nos planteamos una pregunta simple para verificar esto. ¿Cuál es el doble de las cantidades de cada ave de granja? Entonces, la suma total de estas aves eran 17. Si queremos saber el doble, vamos a multiplicarlo por 2, ¿no? Como habíamos primero sumado las ecuaciones que habíamos generalizado, ¿no? Entonces era 34. Entonces, otra vez estamos regresando a esto, ¿no? De otra pregunta estamos regresando a esto, ¿no? Entonces, decimos que el doble de la cantidad de cada animal pues va a ser 34 en general, ¿no? Con esto estamos concluyendo las situaciones didácticas de Browseus. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias.